Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. También tenemos que hablar de otros patrones de herencia de las enfermedades monogenéticas. Si bien habíamos hablado hasta ahora de los patrones más ligados a herencias dominantes o recesivas, tenemos también otros patrones, como es el caso del mosaicismo, presencia de un individuo o tejido de al menos dos líneas celulares genéticamente distintas que proceden del mismo cigoto. Ese mosaicismo puede ser somático cuando la mutación está presente en algunos tejidos del cuerpo pero no en los gametos, o mosaicismo germinal cuando se produce una mutación que aparentemente aparece básicamente en un porcentaje de las células germinales, pero no en las somáticas, afectando por tanto a la descendencia, mientras que el somático solamente afectaría al individuo. La disomía uniparental sería aquella que se produce cuando un individuo hereda ambos homólogos de una pareja de cromosomas del mismo progenitor, o lo que es lo mismo, que se origina como consecuencia de fenómenos de no disyunción meiótica, dando así los tipos que son la isodisomía uniparental, cuando un individuo hereda dos copias del mismo homólogo de un progenitor por una no disyunción meiótica de tipo 2, y heterodisomía uniparental, cuando un individuo hereda los dos homólogos diferentes del mismo progenitor por una no disyunción meiótica, en el caso de la meiosis 1. Depende de en dónde se dé, pues eso, pues tenemos una cosa u otra. En ambos casos se produce un cigoto trisómico que, por pérdida de uno de los cromosomas, habitualmente el del otro progenitor, hace un rescate trisómico que origina un cigoto disómico con disomía uniparental. Este mecanismo es el subyacente de algunos casos, por ejemplo, como es el síndrome de Prader-Willi o Angelman, y en algunos casos del síndrome de Beck-Wiedemann, que también se produce bastante. Otra cosa interesante es la impronta genómica, de la cual ya os comenté un poco en algunos vídeos atrás, pero vamos a estudiarla un poquito más en detalle para que la entendáis. La impronta genómica es un fenómeno epigenético, ¿vale? La epigenética es muy importante, cómo se modifican todos los genes. La impronta genómica es un fenómeno epigenético que, como os recuerdo, la epigenética es el estudio de la genética desde el punto de vista de las modificaciones que se sufren por el ambiente o a lo largo de la vida de los individuos, o también dicho, son cambios heredables en la expresión de los genes que no se deben a diferencias del código genético como tal, por ejemplo, la metilación de los nucleótidos. La impronta genómica se debe a la expresión diferencial de los genes atendiendo a si es heredado del padre o de la madre, de forma que esta expresión diferencial es debida a la metilación del DNA de la cromatina durante la gametogénesis, marca ciertos genes como heredados del padre o de la madre, y la impronta persiste tras el nacimiento hasta la vida adulta, de manera que solo se expresa la copia materna o materna, o sea, la copia paterna o materna del gen, dependiendo, ¿no? La impronta genómica es un proceso, por tanto, reversible, y un alelo de origen paterno heredado por un individuo de sexo femenino debe ser convertido en su línea de células germinales de manera que pueda ser transmitido en forma de impronta materna a la descendencia. Solo una pequeña proporción del genoma humano está sujeto a ese mecanismo de impronta del genoma o del genoma. Entonces, eso implica enfermedades sujetas a impronta genómica, como es el caso del síndrome de Prader-Willi y el de Angelman, que presentan la misma región seleccionada, que es el 15q, 11q, 13, como ya os comenté y como ya lo habréis visto también en los hilos que os comentaba de estas enfermedades, pero atendiendo al origen parental se manifiesta como síndrome de Prader-Willi o síndrome de Angelman. El síndrome de Prader-Willi es conocido por tener características clínicas como la estatura corta, la obesidad, el hipogonadismo y dificultades de aprendizaje. El 70% de los casos se debe a lesión en la parte proximal del cromosoma 15 que es heredado por el padre, y el 30% restante suele ser presentado en una disomía uniparental materna.
Además, tenemos por otra parte el síndrome de Angelman, que os recuerdo que son características clínicas de dificultades graves para el aprendizaje, ataxias o aspecto feliz, y el 70% de los casos se deben a una deleción en la parte proximal del cromosoma 15 heredado de la madre, el 10% de los casos se debe a una mutación puntual en el gen V3A en el cromosoma 15 materno, y este gen se expresa de forma preferencial en el cromosoma 15 materno en el encéfalo concretamente. Además, ese gen sobre todo es importante porque codifica para una proteína ubiquitina, y el 5% de los casos se deben a una disomía uniparental paterna. La inactivación del cromosoma X también es súper importante dentro de los fenómenos porque este proceso o lionización, también llamado así, es un fenómeno también epigenético, como la impronta genómica, que se basa en un proceso fisiológico normal mediante el cual uno de los cromosomas X de las células somáticas de las mujeres normales se inactiva casi completamente mediante mecanismos epigenéticos por metilaciones, es decir, que con el fin de equiparar las dosis génicas del cromosoma X en ambos sexos, debemos de metilar uno y silenciarlo para que todo quede equilibradamente a nivel genético. Este proceso tiene lugar precozmente en el desarrollo embrionario entre los días 15 y 16 tras la gestación, y la inactivación es al azar, de manera que cualquiera de los dos cromosomas X se puede inactivar en cualquier célula en particular, pero una vez se ha inactivado, todas las células que proceden de esta tendrán el mismo cromosoma X inactivo, como es lógico, se hereda. La inactivación comienza en el centro de inactivación del cromosoma X que contiene el gen XIST, ¿vale? Con X. ¿Qué es la clave para la inactivación? El cromosoma X inactivo aparece en forma condensada durante la interfase como una masa de cromatina oscura que se llama el corpúsculo de Barr o la cromatina sexual. Este cromosoma X inactivo se replica tardíamente durante la mitosis, y el número de corpúsculo de Barr visibles a nivel de la interfase es siempre 1 menos el número total de cromosomas X. La inactivación no afecta a la totalidad del cromosoma X, ya que los genes situados en la región pseudoautosómica en el extremo del brazo corto permanecen de manera activa, ¿vale? Por otra parte, tenemos que hablar también de otros conceptos interesantes y muy importantes en genética, que son el ligamiento genético. Se dice que dos locis están ligados cuando están situados sobre el mismo cromosoma a una distancia tan próxima que se transmiten de forma conjunta durante la meiosis, y la probabilidad del sobrecruzamiento entre ellos es nula, precisamente porque están tan cerca que es imposible que se crucen. Este proceso también se dice que es cuando los alelos dominantes o recesivos de los loci ligados están situados en el mismo cromosoma homólogo, y se dice que están en una fase de acoplamiento o cis, mientras que los que se encuentran en cromosomas homólogos diferentes se dice que están en fase de repulsión o trans. En cualquier caso, la fracción de recombinación es un punto muy importante de estudio porque es una medida de probabilidad de que se produzca ese sobrecruzamiento entre dos loci ligados o no, y se calcula con el cociente entre el número de gametos recombinantes partido del número de gametos totales. Si los dos loci no están ligados, ocurre sobrecruzamiento en el 50% de los casos, es decir, tenemos 0,5 en la fracción de recombinación. Y si los dos loci están ligados, no se produce sobrecruzamiento, por tanto, la fracción de recombinación será igual a 0. No habrá gametos recombinantes. Cuanto menor es la frecuencia de recombinación, más cerca están los dos loci por posición. La distancia genética se calcula con los centimorgan, es la unidad de medición del ligamiento genético y se conoce como la unidad de distancia genética. Esa distancia genética se define como el valor de la fracción de recombinación por 100, y la unidad que se emplea para medirla es el centimorgan, como he dicho. El centimorgan normalmente equivale a una fracción de recombinación de 0,01 o de un 1%. En el genoma humano tiene una longitud aproximadamente de unos 300 centimorgan. Para que os hagáis una idea, unos 10 elevado a 6 pares de bases aproximadamente es lo que es un centimorgan, así que imaginaos 3000 centimorgan. El análisis de ligamiento es en estos estudios donde se basan en el análisis de la segregación de la enfermedad en familias utilizando marcadores polimórficos de cada cromosoma, y se identifica un marcador que segrega con la enfermedad más frecuentemente de lo que cabría esperar por azar. Así, los locis del marcador y de la enfermedad suelen estar ligados. Para estos estudios se utilizan tasas de probabilidad en base a la logarítmica puntuación LOD, que si es mayor que 3 confirma el ligamiento entre los dos locis, ya que la LOD es el logaritmo en base 10 de la probabilidad de los datos observados si los loci están ligados, dividido entre la probabilidad de los datos observados si los dos loci no están ligados.
Y eso en cualquier caso ayuda a conocer efectivamente los efectos que tenga este proceso de ligamiento o no. El desequilibrio del ligamiento o la asociación alélica implican que el desequilibrio del ligamiento se define como tal, como la asociación de dos alelos en loci ligados más frecuentemente en los que cabría esperar por azar. Hace referencia también al estudio de las enfermedades en otras poblaciones y tiene su origen en la generación de una mutación en un caso fundador, por decirlo así, hace varias generaciones. Fundador en el sentido de dónde empieza, pero vamos, que no hay nada específico, como os podréis imaginar. Esto provoca que se haya mantenido un patrón de marcadores en una región cercana a la mutación, constituyendo un haplotipo fundador. Las frecuencias de sobrecruzamientos también son importantes porque hacen referencia al sobrecruzamiento que se establece en la meiosis entre los alelos de un mismo cromosoma en un individuo dieterocigótico. Por tanto, según la distancia que hay entre dos loci situados en el mismo cromosoma, puede haber sobrecruzamiento entre ellos con la probabilidad de sobrecruzamiento, por ejemplo, 2p, o no probabilidad de no sobrecruzamiento, 1 menos 2p. Así los alelos pueden estar en acoplamiento, por ejemplo el caso del DM mayúscula con el DM minúscula, o en repulsión de minúscula M mayúscula con D mayúscula M minúscula. Si hay recombinación y si se da un solo sobrecruzamiento, la mitad de los gametos serán parentales y la mitad serán recombinantes. En acoplamiento, los gametos recombinantes serán D mayúscula M minúscula y D minúscula M mayúscula, y en repulsión los gametos parentales serán los recombinantes, como os podréis imaginar. El sobrecruzamiento doble se produce cuando se da entre los loci situados sobre el mismo cromosoma y se pueden dar 2, 3 o más sobrecruzamientos si la distancia genética lo permite. Si se dan dos sobrecruzamientos en fase de acoplamiento y no existe interferencia cromatídica, es decir, que un sobrecruzamiento en una cromátida influye en la probabilidad de que se dé un segundo sobrecruzamiento en esa misma cromátida, se podrían dar diferentes tipos de sobrecruzamiento, que son los que vamos a ver ahora. Esos sobrecruzamientos pueden ser de tipo recíproco, que entonces su frecuencia o gametos recombinantes será 0. Pueden ser diagonales de tipo 1, en tal caso hay un medio de frecuencia de gametos recombinantes, diagonales de tipo 2, que sería el otro medio de frecuencias de gametos recombinantes, o complementarios si la frecuencia de gametos recombinantes es 1. Y en el cálculo de la interferencia cromatídica interfiere el coeficiente de coincidencia. Y la interferencia cromatídica, por tanto, es igual a 1 menos ese coeficiente de coincidencia. Y el coeficiente de coincidencia es realmente descrito como la frecuencia de dobles sobrecruzamientos observados partido de la frecuencia de dobles sobrecruzamientos esperados que hay. ¿Y qué era el haplotipo? Que creo que lo he comentado, pero no lo he explicado como tal. Pues es el conjunto de alelos cuya fase está en acoplamiento en loci y son vecinos o conjuntos de alelos localizados en un locus determinado. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.